Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Y en la última etapa del programa lo que habíamos planteado es presupuesto 2015, pero no la cuestión absolutamente técnica y numérica, que quizás a usted como ciudadano eso no le entretenga demasiado, digo, no porque no sea importante, sino porque a veces nos vamos un poco en los tecnicismos. Me pareció interesante poder reunir a legisladores porque estas 2 semanas en donde comenzó a tratarse el presupuesto, comenzaron a surgir temas y a debatirse falencias y cuestiones que hay que tener en cuenta hacia adelante, pero atenderlas también en el presente. Vamos a hablar de salud, de educación y de seguridad. Y fue un poco el escenario de la discusión del presupuesto 2015 el que hizo que estos temas salieran y que tuvieran su impacto en los medios. Y usted seguramente lo apreció en los últimos días. Nos acompañan esta noche para hablar de estos temas la legisladora Liliana Martínez Allende de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, legisladora? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. También está Juan Carlos Arcando del Frente para la Victoria. Buenas noches. Buenas noches y un saludo a todos los compañeros en el Día de la Lealtad Peronista. Ah, claro, exactamente. Y tenemos otro justicialista, en este caso del bloque del PJ, Eduardo Barrientos. ¿Qué tal? Buenas noches, Edith. Gracias por la invitación y bueno, me sumo al saludo de Juan Carlos a todos los compañeros. Que digo, si hubiésemos compañeros hablado de... y no compañeros, como decía el general. Una vez le preguntaron al general en España, dice, ¿cómo se compone la clase política en la Argentina? Dijo, 30% son radicales, el 30% son conservadores, el resto son socialistas. ¿Y los peronistas? Los peronistas son todos, dijo. Así que saludo a todos los vecinos de Ushuaia. Yo entrevisté a Lorenzo Pepe, un viejo dirigente no solo sindical, sino del justicialismo y que estuvo en el exilio con Perón y demás, y cuando le digo, bueno, ¿qué justicialismo, peronismo, kirchnerismo, dualdismo, o sea, con qué menemismo? Y dice, el peronismo tiene todos sus matices y esos son, precisamente, todos los matices. Bueno, es una habilidad para responder algo que es muy complicado. En fin, este es de algún modo el homenaje al 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. Por eso somos un movimiento, claramente. Sí, claramente. Claro. Muy bien, bueno, nos introducimos... Pero nacional y popular. Nos introducimos en el tema del presupuesto. Yo decía, más allá del presupuesto, me pareció que sirvió como escenario para nuevamente comenzar a hablar de temas que parecieran no encontrar un cauce o una solución. Me gustaría comenzar en principio con un tema que tiene que ver con la educación. Educación tiene uno de los presupuestos más importantes de la provincia. Y nuevamente surge como un elemento la cuestión de la administración, ya sea de comisiones de servicio, de horas cátedra, etcétera, etcétera. Apareció una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas y esto termina en una denuncia hecha a la justicia. Después la legisladora Rojo dijo se lo hará la Fiscalía de Estado, hay una mala administración. Cuando ustedes discuten el presupuesto y empiezan a ver estas cuestiones, ¿qué es lo que se les ocurre para tratar de encauzar la situación en cuanto a propuestas? Miren, a ver, en principio claramente es una situación muy compleja y que el Tribunal de Cuentas haya puesto luz a partir de un informe, de una auditoría, nos parece absolutamente correcto y necesario. Es una discusión no únicamente la de las horas cátedras, sino todo lo que significa el Ministerio de Educación, es una discusión profunda, pero en lo concreto, en cuestión de las horas cátedras, era algo que veníamos sin poder terminar de tener una síntesis en las distintas reuniones que teníamos en los años anteriores, y de hecho el año pasado se bajaron horas cátedra, había discusiones. Estas denuncias que se están planteando hoy no son nuevas, de hecho no hay una denuncia, te voy a corregir, son 2 las denuncias que hay. Sí, hay una interpuesta por el sindicato docente, por el DOCEF, por el SUTEF, y la denuncia de la legisladora Laura Rojo. Con lo cual, como usted decía, perdón, no es un tema nuevo, porque es recurrente cada vez que tratan el presupuesto, claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tenemos hoy como diferencia sustancial? El auditorio que hizo el Tribunal de Cuentas.
ninguno o pocos de los legisladores somos especialistas en cuestiones de educación. Es un sistema bastante complejo, tiene particularidades muy concretas y en la discusión siempre quedaba un halo de confusión, por decirlo de alguna manera. Hoy tenemos un informe que pone blanco sobre negro cuál es la situación. Claramente lo que nosotros de alguna manera veíamos como un abuso en horas cátedra está ejemplificado, la falta de normativa para entregarlas, que haya gente que cobra horas cátedras y no está frente a grupo, que se la utiliza, y este gobierno particularmente lo viene haciendo hace varios años, no en esta última gestión, sino en las anteriores también, con el tema de los auxiliares docentes, auxiliares pedagógicos, auxiliares administrativos, que no terminan de estar frente a grado y cobran horas cátedra. Obviamente los que se utilizan también en otros lugares que no son, inclusive en el Ministerio de Educación. El Ministerio del Coordinador de Gabinete tiene a su cargo horas cátedra. Bueno, esto es lo que ha desnudado técnicamente el Tribunal de Cuentas, y esto es lo que a partir de ahora nos da elementos ciertos para poder discutir y no discutirlo únicamente sobre la presunción. Porque, bueno, te vuelvo a repetir, no todos somos especialistas en todos los temas. Y este es un tema muy complejo. Digo, y hablamos de licencias extraordinarias, hablamos de comisiones de servicio, se habló de ausentismo también. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué me parece interesante? Porque a la necesidad de recursos está bueno poder optimizarlos, y el buen manejo de los recursos es el secreto de esta cuestión. Pero ¿no? por supuesto, porque vos tenés dentro de la estructura presupuestaria del Poder Ejecutivo el 42% va a educación. Entonces, el presupuesto más importante. El presupuesto más importante. Entonces, cuando vos tenés estos parámetros de presupuesto, entonces empezás a ver en qué se gasta. Y cuando vos ves en qué se gasta, es decir, el 95% se está haciendo en salario, no el 90%. El 95%, bueno, ¿con qué se mantienen los edificios de educación? Bueno, con programas nacionales, con otras partidas, con el fideicomiso, obras que se hacen a través del fideicomiso. Es decir, es muy complejo. Y cuando vos entrás con el tema del ausentismo, que es un tema que también veníamos hablando en todos los presupuestos, antes era un 30% y el promedio es el 42%. Yo hoy decía con un colega tuyo en la radio, decía, cuando nosotros empezamos a hablar ahora en estos días, porque saltó el tema porque nos entregan la composición de cómo estaba el tema del ausentismo, algunos docentes se enojaron con nosotros. Y no tienen que enojarse con nosotros, no se tienen que enojar con el cartero. Lo que nosotros queremos es trabajar en conjunto con ellos, a ver cuál es el problema que existe dentro del ministerio, o sea, dentro del escalafón docente, que hay tanto ausentismo, para colaborar, no para perseguir como algunos creen. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no es nuestra función, pero sí podemos hacer optimizar los recursos, podemos hacer optimizar los controles, el acompañamiento si hay personas que realmente están enfermas, que Fiscalización Sanitaria se encargue de eso. Evitar el abuso, digamos, y la discrecionalidad de parte de cualquiera. Porque yo digo, inmediatamente, por ejemplo, con el tema del ausentismo, lo que vimos hoy fueron declaraciones del propio gremio del SUTEF que dice, bueno, sí, pero son punteros políticos. Entonces digo, ya nos estamos metiendo, más allá de que pueda ser o no real, en un tema que no sé si nos lleva a la solución. Primero que no hay una persecución, esto que la legislatura no pretende perseguir. Lo que pretendemos es que se optimice, que se acompañe a la persona que realmente está enferma y aquel que no esté enfermo, y bueno, o que esté se le paga para trabajar. En educación y en cualquier lado. La municipalidad en su momento tenía una dirección de fiscalización, porque cuando sale del ámbito de fiscalización sanitaria y toma el municipio el control, el doctor que estaba a cargo en ese momento, el doctor Rafael, empezó a hacer un seguimiento de todo el personal, acompañando a aquel que tenía problemas con de alcoholismo, cómo lo trataba. Hubo un acompañamiento, no una persecución, y eso es lo que no queremos. Y queremos que el Estado tiene que existir exactamente lo mismo, y esa fue la charla que tuvimos el otro día con la ministra de Educación. Con la ministra de Salud, perdón, con la ministra de Salud. Falta de control. Depende el área de fiscalización sanitaria. Claro. Entonces, bueno, la verdad que me parece que en este sentido lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, sobre todo con el Ejecutivo, que ellos son los que manifiestan justamente la problemática que hay entre un 40 y un 60% de ausentismo. La verdad que son ellos quienes tienen que controlar, y en varias oportunidades la gobernadora se comprometió a acentuar el trabajo en fiscalización sanitaria,
Porque nosotros también decimos que si hay tanto ausentismo y hay que poner tantos suplentes, eso también hace que el presupuesto docente se achique en cuanto que tiene que ver con cada uno. O sea, el sueldo de cada docente podría mejorar si en vez de 4 por grado tenemos 1. Exacto. O sea, la masa salarial, Sí. digamos, o la masa de dinero que va destinada a educación, me parece que podría optimizarse si realmente se hacen los controles y sin perseguir a nadie. O sea, acá no hay que perseguir a nadie. Creo que esto es en beneficio de que todos los que trabajan, porque también acá hay mucha gente que trabaja, y la verdad que cobra igual que el que no trabaja. Entonces, aparte, en este creo sentido, que el que trabaja le interesa que controle al que no trabaja, ¿no? A ver, pero también yo quiero hacer una salvedad, porque sin perseguir a nadie. Se ha estado hablando mucho del tema del ausentismo y demás. Yo se lo planteé públicamente a la ministra de Salud. Generalmente cuando la conducción de un sector no tiene constricción al trabajo, no hace que se valorice lo que se realice y demás, y genera anomia y no le da interés a lo que se hace, eso se traslada hacia abajo. Entonces, muchas veces cuando se habla de ausentismo no hay que mirar hacia abajo, sino hay que mirar hacia arriba, hay que mirar hacia quienes tienen la capacidad de conducir los lugares de los que estamos hablando. Pero hay otra cuestión también concreta con respecto a los docentes y que los propios docentes lo vienen planteando hace muchísimos años. Convenciones colectivas de trabajo, que se discutan enfermedades profesionales concretas y que en función de eso se tenga una fiscalización sanitaria propia del sector. Con esas 3 cuestiones y poniendo muy el ojo en todas las comisiones de servicio que tiene este gobierno como punteros políticos, y esto es cierto y verdadero y todos lo conocemos, seguramente ese ausentismo va a bajar. En función de un control eficiente. Eso también lo dice la auditoría que hizo el Tribunal de Cuentas. También habla de eso. Digo, ¿por qué estamos hablando de esto cuando hablamos de presupuesto? Porque si la mayor parte del presupuesto más importante de la provincia, si lo segmentamos, se gasta en salarios, hablamos de una masa dineraria muy importante. Por ejemplo, en agosto del 2013, un dato, ¿no? Los saberes que se destinaban a cargos docentes, 64%. A horas cátedras, el 36%. Digo, las horas cátedras, y hablamos de 710.000 presupuestadas, 813.000 efectivamente concedidas. Hablamos de mucho dinero. Por eso hoy, supongo, que el tema de las horas cátedras y toda esta cuestión es un tema importante para resolver. Para pasar a otro tema, desde la legislatura, ¿qué es lo que se puede aportar en función de poder de algún modo encauzar esto que es un tema reiterado de todos los años cuando se habla de recursos para educación? Yo creo que primero lo que vamos a hacer es terminar de recibir a los entes que tienen que pasar por la legislatura y después nos sentaremos a analizar con mayor precisión el presupuesto que vamos a aprobar. Porque el presupuesto en el caso de las horas cátedra este año está planteado en 826.000. O sea, supera ampliamente 110.000 de las que estaban autorizadas por la legislatura anterior. O sea, que creo que hay que sentarse y hacer un buen análisis, teniendo en cuenta también la auditoría que ha hecho el Tribunal de Cuentas. Todas estas cuestiones hay que evaluarlas, no tan solo de educación, de todos los ministerios. Y ahí ¿no? vamos. Yo en ese sentido también quisiera decir, porque me parece que esto también tenemos que decirlo, es que cada escuela nueva que se pone en marcha también lleva horas cátedras, claro, ¿no? Entonces, bueno, la más ministra docente, en el momento en que fue a presentar el presupuesto dijo, bueno, yo necesito más horas cátedra porque obviamente se va a poner en marcha la escuela que está en Andorra, hay jardines, bueno, hay una serie de escuelas nuevas, el IPES, que se va, más allá que está funcionando, pero que se va a inaugurar su nuevo edificio. Bueno, esto lleva mayores cantidad de cargos docentes y obviamente horas cátedra. Yo lo que sí creo es que hay que llevar un control. Esto sin duda que habrá que hacerlo. Hay una comisión en la legislatura, yo quiero aclarar que no pertenezco a la Comisión de Educación. Así que bueno, yo del informe ese del Tribunal de Cuentas recién lo he tenido hoy, porque he pedido una copia para poderme hacer del informe y poder estudiarlo. Pero bueno, la verdad que creo que cuando uno se entera que hay alguna cuestión que no está en condiciones, yo creo que lo primero por lo menos es ir al fiscal de Estado, ¿no? Que es quien debe... Lo que se nota del informe es una gran desorganización. Sí, exactamente. Tomando lo que plantea Liliana,
Nadie está en desacuerdo si hay horas cátedras con personal que efectivamente está brindando educación a niños, adolescentes, adultos, donde fuese. Ahora, el problema es que las horas cátedra no están únicamente en personas que están dando clases. Claro. Se utilizan las horas cátedra para pagar, por ejemplo, auxiliares administrativos. Sabemos nosotros que hay gente trabajando en liquidación de haberes y que cobran horas cátedra. Esto no tiene nada que ver. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, a ver, intentando acotar absolutamente, y esto es lo que le vamos a exigir a la ministra de Educación, que encapsule las horas cátedras únicamente en personas que están frente a grado. Porque, a ver, no puede ser que este gobierno haya ingresado la misma cantidad de jubilados en los últimos... Todas las vacantes que se generaron durante estos 7 años fueron cubiertas por personal. Y además se utiliza personal pagándole horas cátedra. Y la administración no podemos decir que es brillante o tan efectiva. Pero aparte vos tenés 9.000 y pico de personas presupuestadas, pero tenés casi 7.000 en horas cátedra. Claro. O sea, entonces yo te mando un dibujito. No, yo no aumenté la planta del personal. Pero resulta que tenés auxiliares administrativos que están cobrando con horas cátedra. Claro. Bueno, el común denominador de las áreas que ya han pasado por la legislatura, porque hasta el 11 de noviembre ustedes siguen recibiendo, incluso la semana que viene, obras públicas, IPAUS, entes descentralizados. El común denominador es el tema de la planta de personal, es decir, que la mayor parte siempre de los ingresos van a parar a eso. Eso les pasó con el Ministerio de Gobierno, con el tema de seguridad, ¿no? Digo, preocupa que... Por supuesto, se necesitan agentes de policía, hay que formar policía para que desarrollen sus tareas, la comunidad crece, igual que lo que le pasa a educación, se necesitan más agentes, ¿no? Digo, pero ¿qué pasa con el equipamiento, con la infraestructura? Porque se lo vio incluso preocupado el propio ministro de Gobierno, sí, ¿no? Mira, en el presupuesto, cuando tuvimos la gente de seguridad, se habló de la apertura de una nueva comisaría. Esa nueva comisaría necesita más personal. Alrededor de 150 personas nuevas. Claro. Más allá de los que hay que incorporar por aquellos que se van retirando de la fuerza, ¿no? Que ya cumplieron su ciclo y se acogen al retiro. Entonces también tenés que cubrir eso. Bueno, esto, obviamente, el presupuesto en seguridad se va prácticamente el 100% en salario. Entonces, ahora van a venir recursos nacionales, por lo que nos dijo el secretario de seguridad, donde van a comprar nuevos móviles. Los móviles que ya están en desuso van a salir a remate. 50 móviles vienen nuevos. Sí, 50 móviles nuevos y van a rematar todo lo que está atrás de la escuela de policía acá en la ciudad de Ushuaia. Con eso van a solventar parte de de los gastos que ellos tienen en combustible y todo. El ministro dijo, nos vamos rebuscando. Se van rebuscando, y era verdad, ¿no? Porque si vos tenés el 90% del presupuesto en salario, te queda el 10% para los gastos generales, de nafta, de funcionamiento, de todo eso, no te queda nada. Y lo presupuestado del año que viene. En la calle, la verdad que y la nafta, bueno, que a veces no hay. Cuando vos agarrás el presupuesto del año que viene y te plantean una inflación del 20%, dentro del presupuesto, pero el aumento que le va a dar a la gente es del 10%, y tenés ya en el presupuesto que elevaste el 90% en salario, quiere decir que el 100% se va en salario. Al contrario, te va a quedar corto porque nadie cree que algún gremio va a arreglar por menos del 20%. De todos modos, los números que se barajan son anteriores al presupuesto nacional. Digo, también hay un montón de temas que hay que contemplar en ese diseño. Vos dijiste, ¿no? al inicio que la gente muchas veces desde lo técnico, es decir, tal porcentaje, tanto monto y demás, la verdad que termina un poco cansando la situación. Lo cierto y lo concreto, un presupuesto es un proyecto de gobierno. Claro. Lo que nosotros vemos, por lo menos del bloque del Partido Justicialista, en función de lo que han presentado en lo que me toca estos 3 años hasta el momento de la legislatura, como presupuesto o como proyecto de gobierno, este Ejecutivo lo único que tiene es pagar salarios. No tiene un proyecto de gobierno y no ha tenido en los 6 años y medio, casi 7 que lleva de gobierno, la capacidad de cambiar la historia que veníamos llevando adelante. Historia que ellos mismos criticaban absolutamente en cada una de las comisiones que integraban cuando eran legisladores o cuando estaban en las legislaturas nacionales. La verdad que la conclusión es tristísima. Estamos peor que hace 7 años y medio.
Esta es la situación. Porque hay que cambiar esa lógica que decía Eduardo recién. Bueno, que Viene no lo han una cambiado otros lógica, gobiernos no. también, convengamos, Algunos porque digo, intentaron es un un poco el cambio, pero destino que pareciera ser Lo que asignado. pasa por es eso que mismo en esta gobernadora llevamos el segundo periodo, que no ha pasado en otros gobiernos. Y digo, esa lógica que decir, 7 la mayoría años del de presupuesto gobierno. es para gastar en salario y todo lo que venga de programas nacionales va a ser la obra pública que se va a hacer. Alguna vez hay que cambiar esa lógica. Y no estamos diciendo que esa lógica signifique echar gente. No, no estamos hablando de eso. Perdón, sino estamos hablando de administración. Y estamos hablando de Ni de bajar salario ni nada, porque para que no hay- 12.800 millones de pesos para 160, 180.000 habitantes. Sí, Digo, mira, yo te voy a contar una anécdota cortita, puede ser. Yo hace sí, porque la quiero semana pasada estuve... una reflexión sobre el tema de salud que también pasó por la comisión, ¿sí? Por Una favor. reflexión cortita, mire. La semana pasada estuve en un congreso de municipalistas en San Juan y había un municipio muy pobre de la provincia de San Juan, 10.500 habitantes. En 3 años y medio habían erradicado, 10.500 habitantes, habían erradicado 1.500 ranchos, con un programa de inclusión, de trabajo de la misma gente que vivía en esos ranchos, en un aserradero municipal y en una fábrica de bloques municipales. De lunes a viernes trabajaban en la municipalidad haciendo lo que iban a consumir para su propia vivienda los fines de semana y levantar sus nuevas viviendas. Eso es optimizar el recurso. ¿Se imagina si un municipio de esas características, con un presupuesto absolutamente bajo, logra hacer eso, erradicar 1.500 ranchos? Nosotros en Tierra del Fuego, el IPB ha entregado un promedio de 450 viviendas por año en estos últimos 7 años y medio. Digo, hablamos de optimizar recursos en función de un número, la verdad, más que importante. Mi pregunta es, la legislatura ha aprobado todos los presupuestos de este Ejecutivo y entonces uno escucha que la gente también dice, los legisladores son responsables de lo que está ocurriendo. Nos quedan 2 minutitos Nosotros somos y nos responsables de aprobar un presupuesto, pero no de ejecutarlo. En este sentido, me parece que la falta de gestión o lo que la gente se queja, que justamente es eso, que no le llega al vecino, que no le llega a la gente la optimización de los recursos, es porque no hay gestión. Entonces, creo yo, por lo menos, que acá lo que falta es falta de gestión, no es falta de recursos. Y en el área de salud específicamente. ¿Qué esperan en función de lo que queda del debate, ya para cerrar? Como rol legislativo, ¿no? Como rol legislativo, primero vamos a analizar muy detenidamente este presupuesto. No queremos darle una herramienta como por ahí algunos creen que no, porque esta legislatura el año pasado le puso algunas cláusulas que tuvieron que, ahí se dieron cuenta que el presupuesto que tenía era un presupuesto dibujado, tuvieron que venir hace 2 meses atrás a decir, necesito modificar partidas. Bueno, tuvimos que analizar porque había partidas que había que Bueno, y eso fue autorizar. criticado, porque autorizaron las ampliaciones y dijeron, pero bueno, decía, si no, no se pero vos podían tenías pagar 2 opciones, salario. no se podían pagar salario. Vos te ponen una encrucijada. Ahí yo voté en contra de lo que votó el resto de mis compañeros. Yo no estuve de acuerdo en que se habilitara la libre utilización de las partidas. Lo que nosotros buscamos cuando incluimos esa cláusula en el presupuesto es que el gobierno, cuando necesitara ampliar partidas, viniera a explicar por qué, para qué, cómo, dónde. Y esto es lo que cuando se le permite el libre albedrío no lo tenemos. lo hace. Ahora, vos pedías una reflexión, ¿qué vamos a hacer? La verdad que nosotros estamos encorsetados, nosotros o aprobamos o permitimos que reconduzcan. Si permitimos que reconduzcan, pueden hacer lo que quieran. Aprobando y poniendo estas cláusulas, no modificándolas después, vamos a poder tener la posibilidad de controlarlos. Y las horas cátedras y el informe de horas cátedras que se hizo gracias a que teníamos un presupuesto aprobado y que tenían que ceñirse a determinada estructura. Les agradezco que hayan venido. Quedan todavía un par de semanas para seguir tratando el presupuesto y noviembre será seguramente interesante para tenerlos nuevamente en esta mesa. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Feliz Día de la Madre a todas las madres. Y el próximo programa vamos a hablar de industria, un programa interesante. Nos despedimos. Buen fin de semana. El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo.